Hola, soy Mario Fernández, coordinador de la asignatura de infecciosas, y vamos a compartir un caso clínico que espero que sea de tu interés y que nos permita repasar algún aspecto interesante. Estamos ante un paciente varón de 72 años, exfumador, bebedor de una copa diaria de vino, por aquello de que dicen algunos médicos de que viene bien para la salud cardiovascular, la gente se lo toma a rajatabla. No se toman a rajatabla cumplir con el tratamiento farmacológico, pero sí con esas medidas no farmacológicas. Bueno, sí que es verdad que el paciente no es ni hipertenso ni diabético, dislipémico, eso sí, en tratamiento farmacológico, con enfermedad cerebrovascular y enfermedad arterial periférica, es decir, tiene enfermedad arteriotrombótica multisistema, digamos, en varios aparatos, ¿no? Sistema nervioso central, troncos supraórticos, pequeño vaso y además miembros inferiores con isquemia crónica grado 2B de La Fontaine. Antecedente epidemiológico interesante, es un cazador habitual, tiene una pequeña finquita en su pueblo, donde tiene perros, tiene un caballo, una yegua, y además pues sale con los perros a cazar habitualmente liebres y perdices. Toma aspirina, omeprazol, enalapril, atorvastatina y cilostazol. Bueno, el paciente lleva ya desde hace 3 meses con un cuadro consistente en pérdida de peso de hasta 10 kilos, sensación distérmica con escalofríos y sudoración nocturna y sin otra sintomatología a la anamnesis dirigida. Más allá de esos antecedentes epidemiológicos que he comentado, pues el paciente no ha tenido viajes recientes, no tiene otros familiares o miembros en su entorno con una clínica similar y no recuerda cambios recientes en su tratamiento. La pura verdad es que tampoco es que lo cumpla muy a rajatabla su tratamiento farmacológico. A la exploración física, pues la verdad es que tampoco hay nada que sea muy llamativo, tiene aceptable estado general, no le palpamos adenopatías y hay una dudosa hepatomegalia de 1 o 2 centímetros a la exploración abdominal. Hemograma. Bueno, pues en el hemograma yo señalaría así como cosas llamativas que tiene trombocitosis, podría ser un reactante de fase aguda, está un poco linfopénico, por lo demás el resto del hemograma no tiene nada muy llamativo. En la bioquímica, pues nos encontramos con una proteína C reactiva elevada y un pelín de colestasis disociada, es decir, la fosfatasa alcalina está alta con una bilirrubina de 2,2 que es prácticamente normal. Le hacemos por si acaso un frotis de sangre periférica y aunque la descripción sea muy larga, que sea anisocitosis, equinocitos, plaquetas grandes con agregados plaquetarios, anisotrombia, no es nada particularmente específico. Sí que vemos linfocitos grandes de aspecto estimulado, granulares grandes, pero no tienen desde luego aspecto ni de una leucemia linfática crónica, ni por supuesto hay blastos, ni nada por el estilo. Con lo cual el frotis tampoco nos aporta demasiadas pistas. Le hacemos una placa de tórax, la placa es de regular calidad y como tal, pues yo no sé si me atrevería a decir que tenga algo muy llamativo. Además es una proyección anteroposterior, porque el paciente estaba con dolor en miembros inferiores y no se podía poner de pie, con lo cual, pues francamente tampoco nos aporta demasiada información. Bueno, pues con estos datos, a ver si nos atrevemos a hacer un diagnóstico diferencial. Un paciente de 72 años, con contacto habitual en el medio rural con perros y caballos, que lleva 2 meses, con pérdida de peso, con fiebre, que tiene elevación de reactantes de fase aguda, como mínimo trombocitosis y PCR elevada, y linfopenia y un poco de elevación de la fosfatasa alcalina y del LDH, que antes no lo he comentado. ¿Cómo podríamos orientar el diagnóstico diferencial, aunque sea de forma muy grosera? Pues hombre, inevitablemente habrá que pensar en la posibilidad de una neoplasia, ya sea en forma de linfoma o un síndrome paraneoplásico que justifique la clínica sistémica. ¿Por qué no podría tratarse de un proceso autoinmune, una vasculitis o una causa infecciosa? No pienses que por el hecho de que este caso clínico sea de la asignatura de infecciosas, todo se tiene que explicar por infección, ¿eh? O a lo mejor sí. En este caso, un poco diagnóstico diferencial de un cuadro de pérdida constitucional, pérdida de peso, fiebre desde hace varios meses, en un paciente con esas exposiciones epidemiológicas. ¿Por qué no? Siempre hay que pensar en endocarditis subaguda. Rickettsiosis, el paciente ha estado en un entorno rural, en la finquita donde tiene sus animales, pues alrededor hay rebaños de ovejas, por tanto hay matorrales bajos, le podría haber mordido perfectamente alguna garrapata, aunque él no recuerda que se haya quitado ninguna garrapata, ni que le haya salido un exantema, que es el típico de la fiebre ortonosa mediterránea, pero bueno, hay que tenerlo en consideración. Claro, si hablamos de cazador que está en contacto con animales, con perros, con un caballo, una yegua, pues hay que pensar inevitablemente en cosas típicas de cazadores, ganaderos, es decir, tularemia o fiebre Q.
La brucelosis, esto igual es un poco más descabellado, aunque solo sea porque a día de hoy la incidencia de brucelosis en nuestro medio es muy baja. Como bien sabemos, la brucelosis, lo que se llamaban fiebres de Malta, tenía una incidencia muy elevada pues hace décadas. Y de hecho, pacientes de la edad de nuestro paciente, 72 años, no sería de extrañar que en su infancia, si vivía en un medio rural y, por ejemplo, tomaba alimentos lácteos no pasteurizados, pudiera haber tenido una brucelosis. Pero ahora mismo, no sé yo si esto me cuadra mucho. Y bueno, como siempre hay que pensar en tuberculosis como axioma general en todo cuadro de fiebre de origen desconocido, que esta casi ya cumple el criterio, en un paciente de cierta edad, pues lo metemos aquí, la posibilidad de tuberculosis. Vamos a ver un poquito de resultados microbiológicos y otras exploraciones. Bueno, antes que nada, pensar una tularemia, te recuerdo que la forma más típica de la tularemia es la forma úlcero-ganglionar, con una úlcera dolorosa acompañada de una adenopatía regional, en un paciente habitualmente con un aspecto séptico. La tularemia le pone muy malo al paciente, tiene aspecto séptico y de hecho las formas neumónicas o tifoideas de tularemia son muy graves. La verdad es que el paciente llevaba 3 meses con la fiebre, no hemos palpado ninguna adenopatía, no tiene ninguna lesión ulcerosa y esto hace que la tularemia sea más improbable. La posibilidad de endocarditis subaguda la descartamos razonablemente con unos hemocultivos estériles. Por aquello de la brucelosis hacemos el test de screening que te recuerdo que es el rosa de Bengala, una técnica serológica muy sencilla, muy sensible, poco específica y sobre todo es útil como despistaje, como screening, porque precisamente un paciente podría haber tenido una brucelosis hace 50 años y persistir con un rosa de Bengala positivo al cambio de los años. No parece que sea el caso porque en nuestro paciente la prueba ha sido negativa. Por aquello de pensar en la posibilidad de rickettsiosis transmitida por garrapatas, le pedimos una serología frente a rickettsia, que es negativa, y por si acaso, ya puestos, la borreliosis, te recuerdo que hay formas de fiebre recurrente transmitida por garrapatas, producidas por ciertas especies de borrelia, la Borrelia recurrentis, por si acaso le pedimos una IgG, que igualmente es negativa. Y claro, insisto, paciente en contacto con animales, con ganado, paciente con fiebre, hay que pedir una serología para Coxiella. Y hete aquí, que es positiva. Como puedes ver, es positiva tanto títulos de antígenos frente a fase 1, título de 1 partido 1024, como de IgG dirigido frente a antígenos de fase 2, título de 1 partido 812. Aunque no sepamos mucho de la interpretación serológica, ya podemos imaginarnos que cuando nos dicen que hay un título de 1 partido 1024, es que estamos ante un título alto. Te recuerdo que cuando se miden diluciones, cuanto mayor sea el denominador, mayor cantidad de anticuerpos tiene el paciente, porque significa que dividiendo hasta 1024 veces la muestra, seguimos detectando anticuerpos. Es decir, que en una muestra 1,1 veíamos anticuerpos, vamos diluyendo hasta llegar a 1 partido 1024 y se siguen detectando anticuerpos, señal inequívoca de que de entrada teníamos mucho, teníamos una concentración muy alta de anticuerpos. Claro, con todas estas cosas, a pesar de que la placa de Torres fuera normal, le hacemos un escáner. Y en el escáner, y te pongo básicamente los cortes mediastínicos, pues algo nos debería llamar la atención, y si no, pues para eso estamos aquí, para aprenderlo. Y es que resulta que la pared de la aorta, y está señalado con flechas de color blanco, está un poco engrosada. No es normal que la pared de la aorta se vea con este engrosamiento un poco irregular y más o menos circunferencial, que lo vemos en el callado aórtico sobre todo, que son los cortes superiores, y igualmente en la aorta ascendente, e igualmente en la aorta descendente. Estamos viendo cómo a lo largo del callado y parte de la aorta ascendente y un poco de la aorta torácica descendente, vemos un engrosamiento más o menos circunferencial. Aquí lo vemos todavía mejor. Se ha hecho una reconstrucción, esto es un escáner, pero se ha hecho una reconstrucción en cortes tanto sagitales como coronales, y además tenemos unas proyecciones con contraste intravenoso. Y aquí lo que nos llama la atención es que efectivamente la pared de la aorta está engrosada, pero de forma un poco irregular, y fíjate cómo en la flecha nos señala como una especie de indentación, como una especie de excrescencia de la pared dentro de la luz vascular, que vemos mucho mejor cuando le ponemos contraste. Fíjate el aspecto como con muescas que observamos a nivel de la aorta torácica descendente, pues en los dos cortes inferiores. Bueno, pues ¿cómo nos informa el radiólogo este escáner?
nos dice que se hace un estudio con contraste intravenoso en fase arterial, donde observamos engrosamiento mural en aorta ascendente, arco aórtico y aorta torácica descendente, que se extiende por la salida de los troncos supraórticos. No se identifican zonas de estenosis significativas en el inicio de los troncos supraórticos. La aorta ascendente pues tiene unos diámetros de 42 y de 41 milímetros en los ejes anteroposterior y transverso, y en el arco aórtico y la aorta descendente el calibre está conservado hasta llegar a la altura de D8, donde se observa un engrosamiento mural levemente irregular. Y además, y esto es lo que veíamos en las imágenes con contraste intravenoso, esas indentaciones donde parece que se metía un poquito el contraste en el interior de la pared engrosada, lo que estamos observando son imágenes de pseudoneurismas de pequeño tamaño, el más grande de 21 por 18 milímetros en la cara lateral derecha a nivel de la aorta, inmediatamente antes de la transición toráco-abdominal. Bueno, desde hace unos años disponemos de una prueba estupenda para caracterizar mejor ciertas lesiones, que es el PET-TAC. Te recuerdo que en el PET-TAC se combina una imagen metabólica, que es el resultado de utilizar una molécula de glucosa marcada con 18 fluorodesoxiglucosa, y eso lo combinamos con una imagen anatómica, que es la del escáner. Una técnica que inicialmente se desarrolló para finalidad oncológica, pero que cada vez empleamos más en patología infecciosa, y a este paciente le hicimos un PET-TAC para caracterizar mejor ese engrosamiento mural circunferencial de la aorta. Y lo que nos llama la atención, fíjate, es que precisamente a nivel de la aorta torácica descendente vemos una zona de hipermetabolismo. Fíjate qué bonita es la imagen de la derecha, donde se ven distintos tonos de rojo. El tono de rojo-amarillo más intenso es el que tiene más actividad metabólica, es decir, donde hay más captación de la molécula de glucosa marcada con el átomo de flúor. De hecho, nos informa el especialista en medicina nuclear que observa dos incrementos focales del metabolismo. En un PET-TAC se nos habla de lesiones hipermetabólicas. El más craneal de ellos está localizado en la pared lateral e inferior de la aorta descendente a la altura del callado aórtico. Te recuerdo que la medición de la intensidad metabólica en un PET-TAC se establece mediante una variable que es el SUVmax. En este caso tenemos un SUVmax de 7,2, que es relativamente elevado. Pero es que además en un corte un poco más bajo, en la otra lesión hipermetabólica parece que se encuentra en la aorta descendente, qué casualidad, a la altura de la vértebra D9, justo donde veíamos el pseudoneurisma en el escáner con contraste. E igualmente en la imagen de la derecha puedes ver cómo existe una lesión brillante, en este caso de color amarillo muy intenso, que obedece a una zona con un SUVmax muy intenso, 13,22. Por tanto, estamos ante una aortitis, un engrosamiento con captación y hipermetabolismo en un paciente con fiebre y elevación de reactantes de fase aguda. ¿A qué se puede deber la aortitis? Pues en el diagnóstico diferencial tenemos, evidentemente, las enfermedades del tejido conectivo y las vasculitis, que posiblemente a esas alturas tú recuerdes mejor que yo. Yo me dedico ya más a la infección que a otras cosas. Pero bueno, evidentemente, en un paciente de cierta edad contemplaríamos la posibilidad de una arteritis de células gigantes o arteritis a la temporal, una arteritis de Takayasu, aunque te recuerdo que este es un cuadro más típico de mujeres más jóvenes, una espondiloarteriopatía seronegativa, una policondritis recidivante o un cuadro muy curioso que es el síndrome de Cogan, que en este paciente no cumple otros criterios, con queratitis, disfunción vestibular y auditiva y además aortitis. Y por supuesto tenemos las causas infecciosas, tuberculosis, que al final forma parte de cualquier diagnóstico diferencial y aquí nos la volvemos a encontrar. Te recuerdo que es muy típica, sobre todo de la raíz aórtica, la sífilis terciaria como manifestación, la aortitis, de una complicación tardía de la sífilis. Excepcionalmente podemos encontrarnos aortitis y afectación de grandes vasos en pacientes severamente inmunodeprimidos, por ejemplo neutropénicos con una aspergilosis. Y en el diagnóstico diferencial, una enfermedad que está muy de moda últimamente, no porque ahora haya más, sino porque ahora la diagnosticamos, que es la enfermedad por depósito de IgG4. Lo que pasa es que en nuestro paciente, te recuerdo, tenemos una aortitis con títulos positivos altos frente a Coxiela. Y resulta que a pesar de que cuando pensamos en la fiebre Q habitualmente nos centramos en la neumonía como forma aguda y en la endocarditis como forma crónica, se están describiendo cada vez más, gracias al PET precisamente, numerosas localizaciones de infección crónica por Coxiela que producen infección persistente en distintas localizaciones.
no solamente valvular, como puedes ver en esa imagen 21%, sino también afectación vascular. Hasta en este trabajo un 34% de los pacientes tenían cuadros de vasculitis de grandes vasos con infección por Coxiella. Hay linfadenopatías, hay afectación de determinadas articulaciones, afectación pulmonar, es decir, que el espectro de lo que clásicamente se consideraba como fiebre de Q crónica restringida a la endocarditis, en la práctica, desde que disponemos no solo de la serología, sino del PET-TAC, se está ampliando mucho. Y además, sabemos que en un paciente con, en este caso, una aortitis o una infección crónica por fiebre Q, si nosotros le tratamos y repetimos el PET-TAC, la actividad metabólica va disminuyendo. De ese modo, en situación basal, este es un ejemplo de un caso clínico comunicado a la literatura, podemos observar cómo tenía una importante captación, parece de una adenopatía periaórtica, que va disminuyendo progresivamente gracias al tratamiento con doxiciclina e hidroxicloroquina hasta 2 años después. Fíjate cómo la lesión amarilla intensa que veíamos arriba a la derecha ha ido disminuyendo el color y la intensidad, es decir, las lesiones han dejado de ser tan hipermetabólicas, o dicho con otras palabras, ha disminuido el Sufmax conforme hemos puesto tratamiento. ¿Cómo confirmamos el diagnóstico de una fiebre Q? Te recuerdo que en general la Coxiella no es visible habitualmente en la tinción de Gram, sí que lo es con las tinciones de Jiménez o de Giemsa, aunque en la práctica nunca se hace la visión directa. Tampoco se cultiva porque la Coxiella es un patógeno intracelular estricto, no crece en medios de cultivo convencionales y habría que emplear un cultivo celular, lo cual es caro y complicado y además es peligroso. La Coxiella es un agente de bioterrorismo de categoría B, es decir, no podemos andar por ahí cultivando Coxiella porque nos meten en la cárcel, entre otras cosas. Naturalmente podemos recurrir a la PCR, que cada vez más se utiliza tanto en el diagnóstico de la fase aguda como en las formas crónicas, y con la ventaja de que se puede realizar en varios tipos de muestras, sangre, válvula, biopsias, etc. Y evidentemente tenemos lo que mejor debemos conocer de cara al MIR, que son las pruebas serológicas. Son las pruebas más empleadas, dado que existen test comercializados, como inmunofluorescencia indirecta, ELISA, quimioluminiscencia o fijación de complemento, que tienen el inconveniente de que muchas veces nos obliga a realizar un diagnóstico retrospectivo. Aquí tenemos cómo diagnosticaríamos una forma aguda de fiebre Q. Te recuerdo que el diagnóstico de las formas agudas requiere habitualmente obtener 2 muestras pareadas de suero para realizar lo que se conoce como serología pareada. La primera muestra en la fase aguda y una segunda muestra entre 2 y 4 semanas después en la fase de convaleciente. Como puedes ver abajo, en las fases muy iniciales y antes incluso de que se produzca la seroconversión, podemos intentar detectar el ADN en sangre del paciente, aunque para las formas agudas esto no se hace casi nunca. El diagnóstico básicamente consiste en demostrar la seroconversión, y una definición clásica de seroconversión aplicable no solamente a la Coxiella sino a otros patógenos es que se cuadripliquen los títulos de IgG entre el suero de fase aguda y el suero de fase de convaleciente. ¡Ojo! Si hablamos de forma aguda, y esto seguro que lo recuerdas, pero por si acaso insisto en ello, en las formas agudas lo que tenemos son anticuerpos inicialmente de clase IgM y al cabo de unos días o semanas de clase IgG dirigidos frente a antígenos de fase 2. Para las formas crónicas, pues en las formas crónicas el ADN lo podemos detectar de forma intermitente pero más prolongado, y básicamente la clave consiste en buscar anticuerpos de clase IgG, porque estamos hablando de una infección crónica, pero dirigidos frente a los antígenos de fase 1. Y te recuerdo que el punto de corte característico para definir infección crónica es que estos títulos sean igual o superiores a 1 partido de 800. Por supuesto, en las formas crónicas pueden persistir títulos de clase IgG frente a los antígenos de fase 2. Los antígenos de fase 2 no desaparecen al poco tiempo y cuando el paciente entra en la fase crónica. Los títulos pueden persistir. De hecho, en nuestro paciente, te recuerdo que tenía títulos muy altos frente a antígenos de fase 1, 1 partido de 1024, muy superiores al 1 partido de 800, pero también tenía títulos de IgG dirigidos frente a los antígenos de fase 2. ¿Qué debemos recordar de la fiebre Q? Y con esto terminamos. Es una zoonosis de distribución universal, que puede afectar distintas especies animales, especialmente rumiantes, y de modo accidental al hombre. Resulta que cuando supimos la serología, el resultado de la serología, le preguntamos al paciente. Y resulta que el paciente nos dijo que 3 semanas antes de comenzar con los síntomas y la fiebre, recordaba que había estado atendiendo al parto de la yegua que tenía en su finca. Y las yeguas
igual que las perras o las gatas o las ovejas, durante el proceso de parto y el alumbramiento desprenden pseudoesporas de Coxiella. Si la hembra gestante está infectada por Coxiella, y ya digo que la Coxiella es una zoonosis, se ha comprobado que una situación de especial riesgo para que inhalemos lo que se conocen como pseudoesporas de Coxiella es precisamente el parto, cuando está pariendo la yegua en este caso, y precisamente ese había sido la exposición accidental, la exposición ambiental de nuestro paciente, que cuadraba y justificaba perfectamente el cuadro. La Coxiella burnetii, en teoría, aunque en la práctica la tinción de Gram no se suele ver, pero en teoría es un Gram negativo de pequeño tamaño. Muy importante, la Coxiella se refugia dentro de las vacuolas ácidas, dentro de los lisosomas de los macrófagos y de los monocitos, inhibiendo los mecanismos de fagocitosis y la actividad del propio lisosoma, y además los mecanismos de apoptosis celular, entre comillas, se refugian dentro de los lisosomas de los monocitos y macrófagos. El periodo de incubación desde la exposición es entre 10 y 17 días, un buen porcentaje de casos son completamente asintomáticos, un 40% aproximadamente cursan de forma aguda, sobre todo neumonía con hepatitis, y si hacemos una biopsia del hígado, te recuerdo, lo característico es observar granulomas en rosquilla, y entre el 1 y el 5% pueden presentar formas crónicas. Se ha comprobado que hay algunos factores de riesgo para que un paciente con fiebre Q aguda desarrolle una forma crónica, endocarditis o, como en nuestro paciente, aortitis, como puede ser la afectación valvular previa, la inmunosupresión o el trasplante. A nuestro paciente, como tenía en definitiva un pseudoneurisma infectado, lo que en sentido amplio llamaríamos un pseudoneurisma micótico, un aneurisma micótico, tiene una aortitis infecciosa, el riesgo de rotura es muy alto. Por eso, de lo primero que hicimos o que hicieron los cirujanos vasculares fue implantar una endoprótesis en la aorta torácica descendente para disminuir el riesgo de rotura de uno de esos pseudoneurismas. Y obviamente empezamos el tratamiento. El tratamiento de elección de la Coxiella, te recuerdo que es doxiciclina, que tiene la ventaja de que actúa dentro de los lisosomas, aunque eso sí, el pH óptimo para que actúe la doxiciclina es un pH neutro o incluso si me apuras más bien básico. Y te recuerdo que los lisosomas de los monocitos tienen un pH muy ácido, en torno a 4,4. Además, era muy importante, y le advertimos a nuestro paciente cuando tomaba la doxiciclina, que no se expusiera al sol para evitar el riesgo de fotosensibilización. Desde hace ya un tiempo se sabe que para las formas crónicas, no para la neumonía, que es una forma aguda de fiebre Q, pero para las formas crónicas, como la endocarditis o la aortitis o la infección endovascular, como es nuestro paciente, es recomendable asociar a la doxiciclina hidroxicloroquina. El objetivo de la hidroxicloroquina es elevar el pH del lisosoma y de ese modo potenciar la acción de la doxiciclina frente a las coxielas, las bacterias que están dentro del lisosoma de los monocitos. Te recuerdo que con la hidroxicloroquina hay que tener cuidado, sobre todo en tratamientos prolongados, por el riesgo de retinopatía, hay que hacer de vez en cuando un fondo de ojo, y de alteraciones electrocardiográficas. Existen alternativas que no se utilizan mucho y, te recuerdo, eso sí, la duración del tratamiento, y es lo que nosotros realizamos con nuestro paciente, debe ser un mínimo de 12 meses, incluso muchas veces tratamientos más prolongados. Afortunadamente, en nuestro caso, después de instaurar el tratamiento con doxiciclina e hidroxicloroquina, al repetir un PET al cabo de un año, comprobamos cómo había dejado de tener actividad hipermetabólica a nivel de los pseudoneurismas y cómo los títulos de anticuerpos fueron disminuyendo, con lo cual consideramos que el tratamiento había sido exitoso. Hasta aquí este caso clínico, que espero yo haya sido de tu interés y que nos haya permitido repasar algún aspecto de la fiebre Q.